Muy buenas, vamos a seguir con las estructuras de control. Ya hemos visto los condicionales que en Python se hacen con el comando if y en la mayoría de los lenguajes de programación con la instrucción if. Y ahora vamos a ver unas estructuras que permiten realizar comprobaciones de condiciones, pero además repetidas durante una serie de ciclos. Bien, vamos a ver cómo sería esto. Tenemos en primer lugar los bucles while. Se pueden traducir como mientras, en el que, bueno, pues tenemos un bucle en el que se comprueba una condición al principio del bucle, y si esa condición se cumple, se realizan una serie de acciones, mientras que si no se cumplen, se realizan unas acciones complementarias. En realidad, el else, esto sería en la instrucción if, en los condicionales, el else era la condición si no, es decir, si no se cumplía. En el while, realmente esta condición no tiene mucho sentido, porque en realidad siempre se van a repetir todas las acciones mientras se cumpla una condición, y cuando no se cumpla quiere decir que el bucle se ha terminado. O sea que al final, si ponemos un else, todo lo que va dentro del else daría igual ponerlo sencillamente a la misma altura del while como acciones complementarias, no complementarias, sino separadas del bucle, a realizar cuando el bucle termine. Es importante que las acciones que se realizan dentro del bucle while produzcan algún cambio en la propia condición que se evalúa al principio, porque de lo contrario, si no se produce ningún cambio, esta condición se va a seguir dando siempre, y por lo tanto las acciones del bucle se van a repetir indefinidamente. ¿Vale? Por ejemplo, tendríamos aquí un programita, tiene mal la sangría, pero se entiende que es mientras se da una condición, y aquí si ponemos la condición verdadero, quiere decir el true se va a dar siempre, siempre va a ser true, true siempre va a ser true. Es decir, que aquí no estamos realizando ninguna comparación ni ninguna comprobación, estamos ejecutando print atrapado sin fin, volvemos al while y se vuelve a repetir indefinidamente. Aquí vemos cómo sería el diagrama de flujo del bucle while. Se evalúa la condición y si es verdadera se realiza una serie de instrucciones. Volvemos a evaluar la condición y así sucesivamente. Cuando se dé una condición contraria, cuando se dé que el resultado de esta comprobación es falso, nos saldremos del bucle. ¿Vale? Esta sería la forma de representarlo. Y aquí vemos alguna variación de las estructuras while que podemos aplicar en nuestros programas. Una primera idea sería un bucle controlado por variable, es decir, se comprueba el valor de una determinada variable, y si ese valor cumple con unas determinadas condiciones, en este caso hemos cogido una variable que es cont, que viene de contador, se le da el valor 1 y empieza el bucle. Se comprueba si es mayor que 50, y si no lo es, el bucle hace una determinada operación, la que sea, ¿no? Y a continuación se incrementa la variable cont en 1. Volvemos a comprobar y ahora cont valdrá 2, porque si al principio valía 1, 1 más 1 es 2. Es decir, se vuelve a realizar la comprobación. Como sigue sin darse la condición de contador mayor que 50, volvemos a repetir el bucle. Y así se repetiría 50 veces. Cuando cont sea igual a 50, como se ha ido incrementando cada vez, ya no se daría la condición y el bucle saldría a través de esta rama, de la rama si. ¿Vale? Existen otras formas de parar la ejecución de un bucle, de salir, que serían, esta que hemos dicho aquí sería controlado por variable, pero podríamos utilizar una instrucción que veremos también en los ejemplos, que es break, que nos permitiría salir del bucle en un momento determinado. Aquí veis un ejemplo que sería imprimir una serie de números que empezarían por el 0, y mientras sea menor que 10, se imprime el número y se incrementa el contador. Aprovecho para recordar la operación de autoincremento, que es este operador, el más igual, quiere decir que el resultado de i sería el valor anterior que tenía i incrementado en 1. ¿Vale? Esto es igual que poner i igual a i más 1. Entonces esto sería un bucle controlado
por variable. También tenemos la posibilidad de utilizar break para salir de un bucle. Entonces, por ejemplo, es muy típico realizar la operación while con el valor true. Es decir, esto sería igual que el bucle que hemos visto antes, que es indefinido, es un bucle que no termina nunca, se repite siempre, pero si nosotros realizamos una serie de acciones y el resultado de estas acciones produce una condición determinada, podemos utilizar la operación break, la instrucción break, que lo que hace es saltarse el bucle y continuar el flujo por la siguiente instrucción ya después del bucle. Esto también lo veremos en alguno de los ejemplos. También veremos este ejemplo, que sería ya un programa completo, aplicando todos los conocimientos que tenemos de manejo de variables para controlar el bucle, manejo de condicionales, etcétera, etcétera. Este programa nos permitiría hacer un pequeño juego para adivinar un número entre 0 y 100. Y bueno, pues lo veremos en los ejemplos. Vamos a terminar aquí la teoría y pasamos a practicar un poco.